retenciones de renta. Terminamos todo lo que es retenciones de ITEVIS. No se preocupen que hay un sumario. Retenciones, conservación de una parte de una cantidad que usted va a pagar. Usted escoge, si son 1000, usted va a retener un 10%, coge 100 y le paga 900. Componentes y elementos de las retenciones. Tenemos por aquí, por ejemplo, un agente de retención que es el sujeto pasivo. El agente de retención es la persona o entidad designada que por la actividad debe efectuar la deducción del impuesto. Por ejemplo, yo soy persona jurídica. La persona jurídica y tengo una física que me está dando un servicio, le voy a hacer una retención. ¿A quién? A quien le practicaron esa retención, o sea, a la persona física, que se llama en este caso sujeto pasivo. Entonces, tiene que haber un hecho generador. Cuando hablamos de un hecho generador, nos referimos a una actividad que da origen. Un hecho generador, ¿qué puede ser? Bueno, un servicio de comida, un servicio de limpieza, un servicio profesional de contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, después del hecho generador tenemos la base de retención, que es el monto neto imponible a donde yo voy a aplicar el porcentaje dependiendo a los diferentes normas que vamos a ver. Y el impuesto es un porcentaje que se aplica a la base de la retención. Contribuyentes sujetos a retención del impuesto sobre la renta. La persona física, sucesiones indebidas, la persona jurídica, entidades no residentes, no domiciliadas en el país, personas físicas y sociedades que reciban pagos del Estado. Por eso el Estado también es un agente, tiene que servir de agente de retención. Entonces, vamos a hablar ahora del reglamento 139/98. Vimos que el título 3 de nuestro Código Tributario nos habla del ITEVIS. El título 2 de nuestro Código Tributario nos habla de las retenciones de renta. Mírenla ahí, retenciones de ISR. Entonces, ¿qué nos habla? Que la retención del 10% que establece el artículo 309 se considera un pago a cuenta y será aplicable sobre la base de una renta neta presunta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay una renta neta presunta a la cual le vamos a aplicar el 10%. ¿Quién nos manda a retener de renta un 10%? El artículo 309 del título 2. Entonces, los pagos para cubrir servicios contratados, transporte de carga o de pasajeros, en base a una renta neta presunta del 20% del valor bruto pagado. Esa renta neta presunta se convierte en el 2%. ¿Por qué en el 2%? Vamos a ver. Porque el artículo 309 me habla de un 10% y aquí me está hablando de una renta presunta de un 20%. Eso me da un 2%. De ahí es donde sale el 2% que hacemos retenciones y vamos a ver en qué circunstancias hacemos ese 2%. Entonces, pagos para cubrir servicios no personales contratados. A los fines son servicios no personales, sin que esto sea limitativo. Fumigación, un servicio de fumigación, de limpieza, de una reparación eléctrica, de una reparación mecánica, un albañil, un carpintero, pintura, ebanistería, plomería.
Todo eso, una renta neta presunta del 20%. ¿Qué quiere decir? Que al valor que yo le voy a pagar a ese pintor, por ejemplo, le voy a pagar 30,000 pesos. A los 30,000 le calculo la renta neta presunta, que es un 20%. Y a lo que me dé, le voy a calcular el 10%. Eso es lo mismo que a los 30,000 yo le calcule el 2%. Eso que yo le estoy diciendo, por ejemplo, 30,000 pesos, le voy a pagar a un pintor. Me dice que calcule una renta presunta del 20%. Y a eso, me da 6,000 eso. No me dejen calcular solo. Y a eso le calcule entonces el 10%. A eso le calculamos el 10%. Eso es igual a ¿cuánto? A 600 pesos. Entonces, ¿qué es lo que me habla esa renta presunta? Que para todos esos casos es así. Ese cálculo, en vez de hacer ese cálculo tan largo, me voy directo. Voy a pagar 30,000 pesos. A esos 30,000 le voy a calcular el 2%. Fíjense a ver si no nos da 600 pesos, si no nos equivocamos. Y es un cálculo directo y más rápido. Lo que tienen que saber es porque es una renta presunta. Había una ocasión que mucha gente, el IR17, que no lo vamos, esa declaración no está incluida en el curso, lo llenaban mal. Lo llenaban mal, porque lo colocaban en el lugar incorrecto. Pagos a contratistas, ingenieros, maestros constructores y afines por concepto de edificaciones, construcciones de obras civiles, carretera, caminos, acuerdos, alcantarillado y otros. Maestros constructores, renta neta presunta del 20% y le calculamos el 10%. ¿Se acuerdan cuando vimos el sector de la construcción que le calculamos el 2% de renta? Es de ahí que sale. En caso de transferencia de bienes muebles, un bien mueble, por ejemplo, un vehículo, sujetos a registros, el 10% se aplicará sobre la renta neta presunta del 20% del valor bruto. Si usted tiene un vehículo que le vale 500,000 pesos, a esos 500,000 para la transferencia, usted le va a calcular el 2%. Y eso es lo que iría a pagar por transferencia. Y se calcula como si fuera renta. Están sujetos a la retención del 10%, oiga bien, 10% que me habla el artículo 309, pero aquí no me está hablando de renta presunta. Los intereses de cualquier naturaleza pagados en el país por negocio de único dueño y personas jurídicas en general, que no sean entidades financieras y que sea regulada. Y el 10% sobre intereses. Vamos a ver ahora otras retenciones según la ley 253-2. Me habla de unas cuantas modificaciones. El artículo 306. Intereses pagados acreditados al exterior. Cuando yo pago intereses al exterior, debo de hacer una retención de un 10%, porque son intereses de fuente dominicana a personas jurídicas, físicas o entidades no residentes, porque lo estamos mandando al exterior. Entonces, deberán retener e ingresar a la administración con carácter de pago único y definitivo el 10%, intereses acreditados al exterior.
Entonces, me habla de ese mismo 10% a personas físicas residentes. Personas físicas residentes. En aquel caso eran no residentes. Sería el 10% igual, por intereses. Dividendos, señores. Los dividendos pagados o acreditados en el país se le hace una retención de un 10%. Y dice aquí que paguen o acrediten en cuenta dividendos o de cualquier otra forma que distribuyan utilidades de fuentes dominicanas a personas físicas, a jurídicas, entidades residentes o no residentes. Retener el 10% como pago único. Esos son los dividendos. Perdón. Dice aquí que en el artículo 309, todavía estamos en el 309, que tiene diversidades, señores. El artículo 309 de nuestro Código Tributario, en la sección 2, que habla de la renta, la retención se hará de acuerdo a los porcentajes de la renta bruta que a continuación indica. 10% sumas pagadas o acreditadas en cuenta conceptos de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bien mueble o inmueble con carácter de pago a cuenta. 10% sobre alquiler o arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. ¿Ok? 10% sobre honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios en general. Ahí entra titrimundach. Por persona física no ejecutada en relación de dependencia. 25% sobre premios o ganancias de las loterías, los fracatanes y todos esos premios. Entonces, ese 25% en el resumen que les voy a proporcionar en la plataforma, ustedes van a ver que está rankeado. Está rankeado así, pero no nos vamos a detener en esta parte porque tiene como escalas 10, 15 y el 25. Entonces, 10% sobre los premios o ganancias obtenidas de máquinas tragamonedas. Un 10% sobre máquinas tragamonedas. Pago definitivo mensualmente en la DGI. 5% sobre los pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo empresas estatales, organismos descentralizados y autónomos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy un servicio a una empresa del Estado, ya sea autónoma, descentralizada, esa empresa debe de retenerme el 5% como pago a renta, como un pago a cuenta de renta. Y si eso que yo estoy vendiendo tiene ITEVIS, también debe de hacerme la retención del ITEVIS, porque el Estado es un agente de retención. Entonces, aquí me habla de la tesorería, que la tesorería entonces debe de, ¿verdad?, pagarle al Estado esos ITEVIS y más para adelante. Y que las instituciones que realicen pago a proveedores del Estado que no sean a través de la tesorería estarán obligados a transferir los montos retenidos a la DGI. O sea, si es una empresa, ustedes saben que la empresa del Estado, ellos todos debieran tener una cuenta en la tesorería común. Pero si en el caso que tengan una cuenta aparte para ellos, ellos deben de hacer el pago a la DGI de las retenciones que hicieron. También me habla
el artículo 10 que se modifica, el 309, el artículo 10 de la 5312. Se modifica el 309. Estamos hablando del 309 y de la 5312, de la 25312. Un 10% para cualquier otro tipo de renta. No importa. Cualquiera que no esté mencionado aquí. Un 10%. La tasa del impuesto a las personas jurídicas, ustedes saben que es un 27%. Se suponía que eso lo iban a ir desmontando año tras año, pero no ha sucedido. El traspaso de vehículos aplica un 2% por transferencia de vehículos de motor. Fíjense aquí, reducción de impuesto al financiamiento externo. Ahorita dijimos que según la ley 253.12 y el artículo 309 del título 2 del Código Tributario, nos habla de un 10% por intereses, aunque sean girados al exterior. Entonces, aquí me dice que hay una reducción a un 5% cuando me hable de un financiamiento externo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para estas empresas que están bajo la ley de incentivo de energía renovable. Es decir, ustedes saben que todo el que tenga este incentivo, esté bajo esta ley, tiene que estar registrado en la ley, la DGI con esto, que está trabajando en eso de energía renovable. Entonces, si esa empresa busca un financiamiento externo, en vez de retener el 10%, como nos dice la ley 253.12, nos vamos a retenerle solamente un 5%. Eso me lo dice el artículo 11 de la 253.12. Los juegos telefónicos, un 5% se hace de retención. Los juegos telefónicos, quienes harían esa retención son la compañía de telecomunicaciones. Ganancias de capital, la norma 07-2011. ¿Qué me habla esta norma 07-2011? Que se designa como agente de retención del impuesto, la ganancia de capital, la persona jurídica que adquiera acciones o cuotas sociales de otra. Vamos a explicarle más bien. Yo soy una persona jurídica y le voy a comprar acciones al Banco Popular. El banco tiene unas acciones que la tiene a ventas. Están en ventas. Entonces yo quiero aprovechar esas acciones. Entonces, cuando el banco me haga esa venta, yo debo retenerle el 1% al Banco Popular, el 1% del valor pagado al vendedor de las acciones. ¿Quién es el vendedor? El Banco Popular. Entonces, les retengo ese 1% como pago a cuenta del impuesto sobre la renta, sobre la ganancia de capital. Y eso debe ser pagado. ¿Quién lo va a pagar, esa retención? Yo, que fui la que retuve y que compré. El comprador, a más tardar el día 10, en el formulario IR17, debe declarar. Eso me habla la norma 07-11 sobre la ganancia de capital, o sea, el tema de las acciones. La ley 139-11 me habla de los juegos vía internet, un 10% sobre las operaciones o ventas brutas de todos los juegos que se realicen por internet, señores. Y se deben de reportar a más tardar el día 10 del mes siguiente, en el mismo reporte del IR17. Intereses pagados a jurídicas. Ustedes saben que si es una empresa de intermediación financiera, como son los bancos múltiples, asociaciones y todas estas entidades que son reguladas, son entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos,
según la ley de la Junta Monetaria, cuando ellos paguen intereses por cualquier naturaleza a jurídica, deben de hacer la retención del 1%. Mírenlo ahí, del 1% del valor pagado o acreditado a cuenta. Y ese valor constituye un pago a cuenta de la persona jurídica en el mismo periodo fiscal. Y eso se paga en otras retenciones. ¿Quién lo pagaría? La institución financiera que hizo la retención. Si tienen preguntas, me dejan saber. El artículo 305 de nuestra ley 1192 del Código Tributario, modificado por la ley 253/12, nos habla de pagos al exterior. Pagos al exterior. Quienes paguen o acrediten en cuenta rentas grabadas de fuente dominicana a personas físicas, jurídicas o entidades no residentes o no domiciliadas en el país deben retener e ingresar con carácter de pago único el impuesto de la misma tasa, la misma tasa del artículo 297, que es el mismo 27%. Me explico. Yo soy persona jurídica y hay una persona del exterior que me está dando un servicio, yo le voy a retener un 27% de impuestos sobre la renta. Eso es lo que me está diciendo aquí en esta parte. Entonces, vamos a ver ahora, ¿qué retención de renta debemos aplicar a una persona que le pague comisión por gestión de ventas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, señores, de los que están presentes? ¿Quién me dice? ¿Cuánto debemos retenerle? Ahorita vimos ese mismo caso de retención de ITEVIS. ¿Cuánto debemos retenerle? Pero lo acabamos de hablar, todo eso. Son muchos datos y muchos números. Y le digo la verdad, a veces no hay que tener todo ese porcentaje en la cabeza. Para eso tenemos a veces las guías. Lo importante es saber dónde están las informaciones. Entonces, ¿quién me dice qué retención de renta? Si yo le voy a pagar comisión a una persona. Y si ese pago se realiza al exterior, ¿cuánto le debo de retener? Debe de haber un poquito más de participación. Bien, retenemos el 10% de renta y si es al exterior, retenemos el 27%. Igual, si es aquí, debe de tener un comprobante de compras a una persona que no tenga actividad registrada en la DGII. Si es al exterior, 27%, debo de hacer el formato de envío 609 para reportarlo en el 606. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores?